Y hoy nos toca hablar sobre la enfermedad. ¿Cuántos aquí están enfermos por alguna cosa? Dolor a los huesos, dolencia, enfermedad. El médico dice que usted tiene tal enfermedad, usted va a vivir con esa enfermedad, lo único que tiene que hacer es medicarse para que pueda sobrevivir a la enfermedad. Bien, quiero que prestes toda la atención porque hoy vamos a hablar sobre la enfermedad. Si bien nuestro mensaje es cristocéntrico, pero quiero apuntar a la enfermedad. Y muchas veces el enemigo, ante una verdad, siempre va a querer adormecer tu mente, distraerte, hacer cualquier cosa para que tú no estés atento a la palabra que puede traer libertad a tu vida, que puede traer sanidad, puede traer restauración y provisión para todo lo que tú necesites. Queridos hermanos, si ya todos están en el libro Isaías, capítulo 53, verso 4, si ya todos están, empezamos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hasta ahí la palabra del Señor. El profeta Isaías, a través de lo que el Espíritu de Dios le revelaba, él comienza a profetizar lo que años siguientes iba a suceder o a acontecer en la vida de Jesucristo. Podemos decir que era una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque está hablando del martirio o de los padecimientos que Jesús iba a tener que pasar. Bien, queridos hermanos, el título de mi mensaje es Jesús el sanador por excelencia. Queridos hermanos, nosotros muchas veces hemos caído en el error al escuchar a otros y decirlo sin tener el conocimiento o sin poder investigar por lo que otros han hablado o han dicho. Es como que simplemente hemos sido esas personas que repiten lo que otro dice o lo que uno comenta. Y muchas veces nosotros hemos caído en el error de decir que las enfermedades Dios las envía. También nosotros muchas veces hemos dicho no a lo desconocido. Cuando hay algo que desconozco, como que me resisto y como que no lo quiero aceptar. Criticamos a lo que no entendemos, y eso muchas veces lo vemos en personas que por ahí desconocen de algo. Por ahí desconocen de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, y lo primero que hacen, critican o nos llaman herejes. Y lo más triste es que la propia iglesia de Jesucristo desconoce este tipo de bendiciones, y lo que hace es criticar, rechazar o perseguir a quienes creyeron y se les fue revelado por el Espíritu tremenda bendición. Queridos hermanos, en otras ocasiones la iglesia cae en el sentido de satanizar lo que nunca se les enseñó. Y hoy quiero enseñarte sobre la enfermedad. Y quiero derribar quizás esas tradiciones que por mucho tiempo se te ha enseñado de una manera incorrecta, al decir que las enfermedades Dios te las envía, que Dios te castiga porque te portaste mal, que has pecado, por eso que Dios te mandó una enfermedad para que tú aprendas a no jugar con el nombre del Señor. Muchas veces me he topado con personas a las cuales le he predicado el Evangelio y me dicen: todavía no quiero aceptar a Jesús porque yo me conozco y sé que el día de mañana voy a volver a lo mismo y no quiero jugar con Dios, por eso todavía le digo no a Jesús. Una mentira más grande que el Estadio Nacional. ¿Por qué? Porque si yo pienso en que no voy a pecar con mis fuerzas, cometo un error bien grande. La Biblia nos dice que hay alguien del mismo nivel, de la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Él está aquí en la tierra y la palabra de Dios nos dice que Él nos enseñaría todo lo que Jesús ya nos habló por su palabra. Por eso que es necesario que nosotros tengamos esa relación con el Espíritu Santo, porque esa relación nos va a ayudar a que nosotros podamos enfrentar
todo lo que el enemigo pueda o quiera hacer en contra de nuestras vidas. Queridos hermanos, Dios no envía las enfermedades. ¿Cómo es esto? Oiga, el Dios que tenemos es un Dios de vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si Dios es vida, Él no puede desear muerte. Él no puede mandarte una enfermedad para que tú, a través de esa enfermedad, tu organismo se consuma y te mueras. Primero, el Dios al cual tenemos, conocemos y llamamos como Padre es un Dios de amor. Es un Dios que nos ama. Y por ende, ese amor nos lleva a que Él no nos desee el mal para su pueblo, para sus hijos. Oiga, pero la tradición a nosotros nos ha engañado. ¿Y qué es la tradición? Todo lo que te han venido diciendo, quizás personas, quizás maestros, quizás ministros, que enseñaron conforme la apreciación que ellos tenían, conforme a lo que ellos les habían enseñado. En una ocasión estábamos en un evento y le doy gracias a Dios porque conocimos y aprendimos sobre lo que es la liberación. Y estábamos en una reunión en la cual se estaba orando por las sanidades, por los milagros, y había gente en la iglesia al fondo mirando, asombrada, y creo que la mayoría eran cristianos. Y por ahí unos que otros no eran cristianos, eran recién personas que habían aceptado a Jesús en su corazón. Y viene uno de los ministros que estaban a cargo de ese evento y me dice a mí: dile a los que están atrás que cierren los ojos, porque si no un demonio se les va a meter. Yo lo escuché, hice un gesto, no de burla, sino un gesto de risa, como diciendo: ok. Entonces subo a la plataforma y comienzo a decirle a los hermanos que cierren sus ojos y empiecen a orar para que Dios se pueda manifestar aún el doble de lo que nosotros estamos viendo. Y ese ministro me quedó mirando y hasta el día de hoy no me dijo nada. ¿Por qué? Queridos hermanos, no es tema de infundir miedo, porque esa es una de las vías que el diablo utiliza para entrar. Jesús, cuando Él caminó por esta tierra, y todos los que quizás hemos leído su historia a través de los evangelios, y todos los que hemos visto hasta las películas de Jesús, vemos que Jesús y la propia Escritura nos dice que los demonios, cuando veían, se manifestaban entre la gente, gritaban, balbuceaban o echaban espumarajo, dicen, por su boca. Y Jesús no iba diciéndole a la gente: por favor, cierren sus ojos, que este demonio puede entrarse, ¿no?, a través de los ojos que ustedes nos tienen abiertos. Por eso a veces no tenemos el conocimiento y repetimos lo que otros nos dicen y no sabemos si que lo que nos dice es correcto. Yo ahora te estoy hablando sobre la enfermedad y estoy tocando versículos que nos hablan referente a todo lo que Jesús padeció en esa cruz por amor a nosotros. Y tú después en tu casa puedes verificar o tratar de corroborar de lo que yo te estoy hablando es correcto. Queridos hermanos, esa tradición nos ha engañado por mucho tiempo, porque se nos ha enseñado de manera equivocada. Una de las cosas que a veces se ha enseñado también es decir: Dios a ti no te puede hablar porque tú eres nuevito en el camino del Señor. Una mentira garrafal, porque así tú tengas un día de convertido y 15 años de convertido, Dios te puede hablar. Además, la Biblia dice que Dios, para hablarle a uno de sus profetas, utilizó a un burro, porque ese profeta era testarudo. Entonces, si Dios utilizó a un animal para hablarle a su hijo, ¿cuánto más Él puede utilizar a una persona que ha nacido de nuevo y tiene un día como cristiano, como a una persona que tiene 15 o 20 años más? Queridos hermanos, yo quiero que tú me levantes la mano si te estás durmiendo. Están despiertos. Si sienten cansancio, despiértense, peñíquense, porque Dios quiere revelarte algo que por mucho tiempo ha pasado como desconocido. Y voy a contarte algunos testimonios de lo que algunos dicen: no, esto no es real. De un testimonio o de un acto sobrenatural que Dios hizo en una persona. ¿Por qué? Porque desconocen, entonces lo rechazan. Porque no se les enseñó, critican.
Queridos hermanos, el pecado es una puerta abierta para que cualquier ataque del diablo venga a tu vida, sea una enfermedad, sea una opresión, sea algo que te haga que pierdas cosas en tu vida, en tu economía, en tu salud, en tu familia, en esa paz que tú hayas podido tener. El pecado es una puerta abierta que le da licencia al diablo para que él haga contigo todo lo que él quiera. Ahora, cuando tú pecas, pero reconoces delante de Dios que te equivocaste y le pides perdón y tu perdón es genuino, Dios en ese instante te perdona. Y todo lo que el enemigo haya querido hacer o la autoridad que él haya tomado por consecuencia de tu pecado, esa autoridad se le ha quitado. Queridos hermanos, te dije que Dios no envía enfermedades. Él es un Dios de vida y Él no puede contradecirse a su palabra. No puede decir yo soy vida y después te está matando. Hay gente que conoce a Cristo, gente que es cristiana y hoy en día quizás no están con nosotros porque la vida se le fue cortada, pero no fue por consecuencia de que Dios lo dijo, sino por consecuencia de que muchas veces nosotros no somos conscientes del cuerpo que tenemos. Queridos hermanos, yo cuando era chico le metía cualquier cosa a la boca para comer. Hasta la fruta que estaba podrida, sacaba lo podrido y me lo comía. Hoy si hago eso me voy de interno o internado en un hospital. ¿Por qué? Porque mi organismo ya no es el mismo y tengo que cuidarme. Aunque a veces me cuesta y seguramente a ustedes también les cuesta no comer ciertas cosas porque saben que eso a la corta o a la larga le va a ser perjudicial para su salud. Queridos hermanos, Dios no cambia. El Dios que tenemos es un Dios que no cambia, ni se duerme. Madre mía. Dígale al de al lado, si ves que me duermo, por favor, peñízcame, aunque sea despacito. Queridos hermanos, por ahí estás cansado, cansada por tu trabajo. Puede ser. Pero si tú terminas el mensaje y estás más despierto que querés subirte a la palmera, entonces ha sido una opresión diabólica que ha querido dormir. Ahora, si de aquí sales y dices, pastor, ¿sabes qué? Yo no aguanto, voy a mi casa a descansar, llegas a tu casa, no comes, no cenas, no haces nada y te echas a descansar, efectivamente es un cansancio físico. Pero si llegas a tu casa y te pones a hacer un montón de cosas, agarras el cemento, los ladrillos y haces un segundo piso, entonces era opresión diabólica lo que te estaba pasando, querido hermano. Tenías un pichón en la cabeza. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3 verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. O sea, si Jesús sanaba, Él sigue sanando. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido. Él sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue libertando, sigue prosperando, sigue restaurando. Queridos hermanos, el Dios que tenemos es un Dios que no cambia. Así como Jesús sanaba, aún Él lo sigue haciendo. Él sigue sanando a todo aquel que cree en su nombre. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, su poder no ha caducado. Él sigue siendo el mismo. El mismo Jesús que caminó por esta tierra, Él sigue obrando milagros. Él sigue manifestándose a las personas a través de los prodigios, de las maravillas, de las sanidades, de los milagros, de la liberación, de la salvación. Queridos hermanos, en la cruz Jesús suplió toda necesidad. Queridos hermanos, presta atención. Casi la gran mayoría aquí presente tenemos una cierta formación del catolicismo, ¿verdad? Todos, casi la gran mayoría tiene algo del catolicismo en nosotros, que se nos ha enseñado, ya sea por nuestros abuelos, se nos ha inculcado. En el colegio, por ejemplo, me enseñaron a los libros de la Biblia, cómo abreviarlos, me enseñaron también a hacer la señal de la Santa Cruz, ¿no? Y tantas cosas, los sacramentos.
y todas las cosas que están relacionadas con Dios. O sea, en nosotros hay algo del catolicismo. Si bien quizás no lo practicamos hoy porque hoy hemos entendido y sabemos cuál es la verdad que la Biblia nos dice con respecto a Dios, a Jesús y a los hijos. Queridos hermanos, pero ¿qué es lo que nosotros vemos cada vez que enfocamos nuestros ojos en una cruz? ¿Qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que representa para nosotros esa cruz? Todos los que tenemos esa enseñanza de nuestros antepasados sobre el catolicismo, ¿qué vemos en esa cruz? Primero, lo que vemos es a un Cristo sufriendo, ¿verdad? Lo que vemos, ¿no?, es la muerte de Jesús. Lo que vemos es a un Jesús que fue derrotado, ¿no?, por amor a nosotros. Queridos hermanos, Jesús en esa cruz suplió toda necesidad. Lo que tú estés necesitando, sea física, sea espiritual, sea material, sea emocional, Él lo suplió. Él pagó con su carne, con su cuerpo, todo lo que tú necesitas. Sanidad, Él se llevó todas las enfermedades. Libertad, dice que el castigo de la paz nuestra fue sobre Él. El pecado, dice que Él lo llevó a la cruz. Pero ¿qué vemos? ¿O qué veo cuando mis ojos están sobre la cruz? Como te dije, a veces nos quedamos con el sufrimiento de Jesús. A veces nos quedamos con esa derrota de ver a alguien crucificado. La Biblia dice que antiguamente los romanos tenían la costumbre de colgar a todo delincuente en una cruz, crucificado. Y dice que en aquel tiempo era la peor de todas las muertes. Y Jesús fue tomado como un delincuente. Jesús fue tomado como lo peor de la escoria de aquel mundo, de aquel tiempo. Eso le pasó a Jesús, queridos hermanos. Oiga, pero nosotros que hemos nacido de nuevo, cuando vemos la cruz, nosotros vemos la victoria que Jesús obtuvo en esa cruz. Yo cuando veo la cruz, ya automáticamente puedo ver la victoria que Jesús obtuvo en esa cruz. ¿Cómo puede ser esto? Colosenses capítulo 2, verso 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea, que todo gobernante y toda autoridad espiritual, toda potestad, el mismo diablo, los mismos demonios, las mismas potestades, en ese momento ellos estaban felices y contentos, saboreando y declarando la victoria porque decían: hemos matado al Hijo de Dios. Pero ellos no sabían que a través de esa muerte Jesús los había vencido a ellos. Los exhibió públicamente en esa cruz, porque en esa cruz Él clavó toda enfermedad, clavó toda opresión, clavó toda escasez, toda pobreza, toda miseria, todo lo que quizás esté oprimiendo tu vida. Hoy Él lo clavó en esa cruz. Querido hermano, en la cruz hay dos bendiciones para el nuevo creyente. Nosotros ya tenemos años en el camino del Señor, algunos pocos, algunos todavía no cumplen el año, pero en la cruz, queridos hermanos, nosotros encontramos dos bendiciones, y esas dos bendiciones son: la primera bendición está en el verso 5 del capítulo 53, que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga, lo que tú tenías que pagar por el simple hecho de ser pecador, Jesús tomó tu lugar. Jesús, dice, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ahora, esto quiere decir que la sangre de Jesucristo limpió nuestro pecado. O sea, no había nada que pueda cubrir o limpiar nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesucristo
Mi pregunta ahora es, ¿estás seguro que su sangre nos limpió de todo pecado? ¿Cuántos están seguros que la sangre de Jesucristo limpió nuestros pecados? Levanta tu mano. Amén. Los que se duermen también levantan su mano. Queridos hermanos, ¿estás seguro que Jesús, al derramar su sangre, limpió nuestros pecados? O sea que si ahora mismo la muerte te sorprende, ¿tú estás seguro que te vas al cielo? ¿No están seguros? Hermanos, si tú crees que la sangre de Jesucristo se derramó sobre tu vida, si tú hoy, hablé del pecado, si tú hoy pecaste, pero le dices al Señor, Señor, yo me equivoqué, yo pequé, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer, pero ayúdame, porque en esa área me he dado cuenta que soy débil. Dios te perdona y la muerte te sorprende y te vas al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Dice, 1 de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso que el apóstol Pablo decía que el morir en Cristo es ganancia. Porque si hoy la muerte te sorprende, tus ojos se abren en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo decía, el morir en Cristo es ganancia. Obviamente te pregunto, ¿te quieres morirme? Así que no, yo quiero seguir viviendo. Más que seguro. Pero a lo que voy, querido hermano, es de que nosotros estamos seguros que por esa preciosa sangre de Jesús que derramó en esa cruz, nosotros somos salvos. Si la muerte me sorprende, yo me voy al cielo. ¿Por qué tengo esa seguridad? Díganme. Por la fe. Porque creí que Jesús en esa cruz, derramando su sangre, me limpió de mis pecados. Y si yo soy limpio de pecados, soy redimido, si el Señor me llama, yo me voy con Él. Si la muerte me sorprende, yo me voy con Él. Amén, hasta ahí estamos. Bien, queridos hermanos, esto es por la fe. ¿Crees que así es? Entonces así es. Y así será. Yo no estoy inventando nada, la propia palabra de Dios dice, 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oiga, entonces tenemos esa seguridad de que si la muerte me sorprende, me voy al cielo. Ahora te voy a hablar de la segunda bendición. Y la segunda bendición está en la segunda parte del versículo 5 del mismo capítulo de Isaías 53, que dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando en tiempo pasado. Está diciendo, fuisteis, fuimos nosotros curados. No dice que por las llagas de Jesucristo serás curado. Quizás serás sano. Dice, fuimos nosotros curados. Y ahí es donde la misma fe que te llevó a creer que la sangre de Cristo derramada limpió tus pecados, y si la muerte te sorprende, tú te vas con Él. Esa misma fe te lleva a que tú creas que Jesús, por más enfermo, por más adolorido que estés, en esa cruz, en aquel tiempo, Él se llevó la diabetes, se llevó los dolores musculares, se llevó todo problema de hipertensión, todo problema de ceguera, todo problema habido y por haber. Enfermedades que ya tienen nombre y otras que todavía no le han conseguido tener nombre. Jesús las clavó en la cruz del Calvario. Por eso su palabra dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta creer en esta segunda bendición? Si la primera les pregunté, ¿están seguros que ustedes, si la muerte los sorprende, se van al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo los limpió de sus pecados, y en el instante ustedes tienen el acceso libre al cielo. Queridos hermanos, ¿por qué me cuesta creer de que por las llagas de Jesucristo yo he sido sanado? ¿Por qué me cuesta creer? Porque nuestros sentidos y la razón nos dicen no. ¿Cómo es eso? Oiga, los sentidos dicen, aún no siento, aún estoy aquí. Personas que por ahí tienen problemas con el asma, problemas respiratorios,
que no pueden correr porque se cansan o se fatigan. Pero si la Biblia dice que por sus heridas o por sus llagas yo he sido sanado, entonces yo cuando corro me canso, me agito. Cuando me agacho y me levanto de golpe me mareo. Esos sentidos a mí me dicen, no es verdad. Yo todavía estoy aquí. La dolencia todavía está en el cuerpo. Entonces me cuesta creer. ¿Por qué? Porque le hago más caso a mis sentidos y no a la fe. Ahora, la razón dice, no puedo entender. Es imposible. Oiga, acá es donde yo les cuento algo. En una ocasión, leyendo un libro de unos hermanos pioneros en la sanidad divina, estos hermanos, para mí fue una bendición que este libro llegara a mis manos, porque todo lo que ellos decían, que estaba basado en la palabra, yo lo creía. Y había una parte que él decía que hay un síndrome que se le llama los pies de pajarito, que decían que la parte de los pies están la punta hacia adentro y las personas caminan con la punta hacia adentro. Eso decía en el libro, que lleva a que los huesos pélvicos, en este caso más de la mujer, se veía caso más de la mujer, dice que de alguna manera al estar metidos hacia adentro llevan a que los pies se tuerzan para adentro. Entonces esos huesos pélvicos de alguna manera hacían presión a todo el órgano reproductivo de la mujer. Y eso daba origen a que cuando la mujer pasara por su periodo, tuviera cólicos menstruales. Esos cólicos que te tumban a la cama y no te puedes levantar. Que tengan esos problemas relacionados a las enfermedades íntimas que quizás las mujeres pueden tener. Y él decía que cuando venía un paciente con ese problema, ellos dicen que ponían la mano en la parte del hueso, o a la persona le decían que ponga la parte de los huesos de su cadera, y ellos le daban una orden y decían a los huesos pélvicos, te ordenamos en el nombre de Jesús, giras hacia afuera y te acomodas en el lugar correcto. Y ellos decían que los pies, en el momento que daban la orden, los pies obedecían y giraban hacia afuera y se colocaban en el orden, y el problema de la persona desaparecía. Y yo comencé a ejecutarlo. Miraba a la gente que tenía los pies para adentro y decía, ven para acá. Y les oraba. Y veía que la palabra tenía poder y los pies obedecían. Y un día, en una charla hospitalaria, estoy contando lo sucedido y uno de los muchachos le cuenta a su líder sobre lo que yo les acabo de mencionar. Y este líder le dice, no, eso yo no creo. ¿Por qué? Dice, porque los dolores ocasionados por la menstruación son normales. Eso es normal, decía una mujer. Normal, para mí es mentira del diablo. ¿Tú crees acaso que Dios, cuando creó a la mujer, dijo, uy, lo siento, pero vas a tener que tener tu periodo, y cuando tengas tu periodo estarás una semana, 3 días, 4 días con intensos dolores? Se me escapó, no pude corregir eso. Es una fallita, pero vas a vivir bien. ¿Ustedes creen que Dios haya dicho eso? Dios cuando hace algo lo hace perfecto, querido hermano. Si no, mírenme. Tu risa. Queridos hermanos, Dios no se equivoca. Si eres orejón o orejona, es porque Dios le apeteció hacerte así. Seguramente te ayudan para el equilibrio, qué sé yo. A veces nosotros decimos, ¿por qué nací con esta narizota? ¿Por qué nací con este dedo gordo? ¿Por qué mis dedos son así tan feos? Y no nos aceptamos que Dios nos formó así. Queridos hermanos, este muchacho decía, no, eso no puede ser, eso es normal. Eso es normal, para eso está la ciencia. Si la mujer, y el chico le peleaba y decía, no, pero Dios, ¿cómo va a ser eso? Es como que una maldición para la mujer, de que ella sufra. Ahora, yo creo que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo perfectos. No les dijo, cuando tengas 50 años, vas a sufrir a los hombres de la próstata. Cuando tengas 50 años, te va a agarrar el síndrome de la andropausia, donde te vas a creer chibolo. Oiga, Dios hizo perfecto al hombre y a la mujer, pero por consecuencia de la desobediencia vino toda la miseria.
estaba en lo que el diablo quería hacer. Usted sabía que Satanás, el diablo, era un ángel de luz, y por rebelarse y por querer tomar el lugar de Dios, Dios lo desterró, vino a la tierra. Y la autoridad la tenía el hombre, no el diablo. Pero por consecuencia del pecado, de la desobediencia, esa autoridad automáticamente el diablo la tomó. Y desde que la tomó, por esa desobediencia vino la maldición sobre la tierra, la maldición sobre los hombres. Y desde ese entonces se corrompió la creación de Dios, querido hermano. Es por eso que hoy vemos cada situación que para mí no es normal. No, pero yo me resfrío 3 veces al año. 3 veces al año sufro de la garganta, pero me tomo una pastilla y se me pasa. Para mí no es normal. Me tengo que cuidar. Y si me cuido y me recontracuido, pero me sigo enfermando, entonces hay una maldición. ¿Por qué? Porque ha habido una grieta que sin darme cuenta entró. O por ahí estoy en el camino del Señor, pero esa maldición que está, yo la tengo que romper y cortar. Queridos hermanos, a veces tenemos familias que de generación en generación, el padre alcohólico, los hijos alcohólicos, los nietos alcohólicos, los bisnietos alcohólicos. Entonces, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que él invitó. No, hay una maldición. Y el que esté en Cristo tiene que identificar y cortar esa maldición. Porque si no, toda la descendencia va a seguir. Queridos hermanos, esto es serio. Oiga, la razón dice, no lo puedo entender. Eso es imposible. Hoy nosotros leemos en la Escritura que Jonás fue tragado por un pez y después el pueblo lo vomitó y él llegó a Nínive a cumplir lo que Dios le había pedido. Ahora, la ciencia te dice que eso no puede ser verdad, porque los jugos gástricos del animal pueden consumir una vida en ese viento. Pero Dios lo dice, la palabra lo dice, pero la ciencia te dice, oye, hey, tú eres inteligente, tienes el razonamiento, razona. Entonces uno dice, no, eso es imposible. No, yo no lo creo. No, eso no puede ser. Queridos hermanos, ahí es donde nosotros rompemos con el razonamiento, donde rompemos con los sentidos. Oiga, el lenguaje de la fe es, por más que me duela, yo declaro que he sido sano por los medios de Jesucristo. Si yo estoy pasándola mal económicamente, yo declaro que mi economía es restablecida por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aunque no lo tenga, lo hago. Hoy me sorprendieron con un cabestrillo, ¿verdad? Yo lo tenía, me había dicho que la mano lo tenía que tener en descanso. Mi mamá le dijo, mamá, si tienes ahí algo, una manta, algo, hazme algo provisorio. Y le decía a mi esposa, voy a tener que comprarme uno. Pero después dije, yo tengo uno. Digo, Señor, yo quiero comprarme uno. No me lo compré, hoy me lo regalaron. Gracias, Señor, una bendición. Papá está en todos los detalles. En todos los detalles, por más mínimos o insignificantes que tú lo vieras venir, pero si tú le crees al Señor, Él lo hace. ¿Cuántas veces tu hijo pequeño te dice, quiero tal dulce? Y tú vas, lo consientes y le compras el dulce y le dices, toma, acá está. Y tu hijo feliz. ¿Cuántos testimonios así he escuchado? De pastores que decían, cuando su ministerio todavía no arrancaba y ellos estaban, siempre estaban con un peso, con lo justo. Siempre tenían una moneda con lo justo, como se dice. Y este pastor vivía arriba de una pollería. Y en un día dice, ay Señor, ¿cómo quisiera comer un pollito? Y le tocaron el timbre. Cuando él baja, una hermana de la iglesia dice, pastor, pasé por aquí y le quise comprar un pollito. Dios en los detalles más pequeños. Este mismo predicador decía, Señor, no tengo camisas para los servicios, tengo solamente 2 y están ya viejitas. Yo quisiera tener un par de camisas más. Y sería en el servicio, termina de predicar, se acerca una hermana y dice, pastor, le regalo una camisa. Al otro momento,
O al instante viene otra hermana y dice, pastor, pasamos por la tienda y le compramos una camisa. Y así, ese día se llevó como 4 camisas a su casa. Y él había pedido un par de camisas. Dios está en cada detalle, querido hermano. Pero muchas veces la razón te dice no te dice la razón. ¿Por qué? Sabemos que si yo quiero algo, tengo que trabajar. No estoy fomentando la vagancia. No es que no dice, bueno, el pastor me enseñó que yo tengo que pedir. Entonces desde mañana renuncio a mi trabajo y empiezo a pedir, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No. Trabajo, porque la Biblia dice, el que quiere comer, que trabaje. Queridos hermanos, la razón y los sentidos son enemigos de la fe. Oiga, pero los nacidos de nuevo, los nuevos creyentes, nos movemos por fe y no por vista. Queridos hermanos, cuando yo me accidenté, fue algo muy feo, accidenté el dedo. Vi mi dedo como estaba, corrí para lavarme la mano, abrí el caño, y el agua comenzó a chorrearme y la sangre parecía como una lluvia que me salpicaba. Y en ese momento agarro mi dedo y digo, en el nombre de Jesús, toda hemorragia para ahora. Me agarré un trapo, me lo envolví y me fui, llamaron a mi jefe, le dije, me he cortado el dedo, llévame para que me atienda. Entre que bajamos, uno decía, su DNI, todos corrían, llegamos abajo, estábamos del 5.º piso al primero, afuera. Las de recursos decían, quiero ir aquí. Y yo estaba así con mi dedo y estaba ahí pensando, ¿a dónde le vamos? Yo decía, de una vez vamos. Y me fui a un lado, me fui a otro lado, se metió por Abancay, tráfico. Yo estaba ahí con el dedo. Decía, Señor, en el nombre de Jesús, todo dolor se me va. Todo dolor causado por este accidente se me va ahora mismo. Oiga, ustedes pueden creer que cuando llegué a la clínica me sacaron el trapo y estaba manchado apenas de sangre. Cuando llegué al policlínico donde me atendieron, me abrieron y la misma mancha estaba igual. Me la limpiaron y después me intervinieron. Pero fíjate el poder que tú puedes tener en tu boca si tan solamente le crees al Señor. Queridos hermanos, ¿y por qué yo actué así? Uno, gracias a lo que estos hermanos dejaron en su Biblia, en su libro, que para mí fue de una bendición. Puedo repetir que ese libro está lleno de la palabra del Señor. Y ellos actuaban de esta manera. Entonces yo dije, yo también lo hago. Queridos hermanos, la razón y los sentidos nunca tienen que estar delante o por encima de tu fe. Si están por encima de tu fe, queridos hermanos, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal. Oiga, nosotros nos movemos por fe y por vista. Te voy a contar otro testimonio más. Allá en Argentina, nosotros teníamos el ministerio hospitalario. No solamente orábamos por los enfermos, sino que les enseñaba a los hermanos de que Dios nos ha capacitado con poder y autoridad para ir poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Y ellos empezaron a hacer eso y comenzaron a ver los resultados. Y la voz se comenzó a correr en la iglesia. Entonces siempre me buscaban para que yo orara por los enfermos. Y en una ocasión, un hermano de la iglesia se me acerca, ya había terminado el servicio, y en plena adoración, en plena administración de nuestro pastor, él se acerca con la esposa que estaba embarazada. Y en este libro decía que había orado por parto sin dolor. Y cuando se daba el parto era sin dolor, la criatura nacía sin ningún problema, y había casos donde la criatura llegaba a pesar de 4,5 kilos, y era un parto sin dolor, y la mujer dice que no había sentido ni que ya había dado a luz. Entonces yo empecé a orar por eso y yo vi resultados. Y este hermano se acerca con su esposa y me dice, Elvis, por favor, quiero que ores por mi esposa. Yo sé que Dios te usa, pero ora por mi esposa. ¿Por qué? Porque nos han dicho que, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero su diminutivo es Blue. Está atravesada, me dice.
Y ella ya está con los días para dar a luz. Y si no se acomoda, van a tener que hacerle cesárea. Y mi esposa no sé si había un riesgo en la cesárea, no me acuerdo. La cosa que le digo, vamos a orar. Y le digo, pon la mano en el vientre de tu esposa. Yo agarro, pongo mi mano sobre la de este muchacho. Y hago una oración y declaro. Cuando declaro, él dice y la esposa que sintieron que la niña se había podrido en el estómago. Y después él cae al piso tocado por el poder de Dios y la mujer empieza a llorar. Y agarré, le dije, así como Dios se ha manifestado, cree. Y me fui. Después él me escribe y me dice, Elvis, quiero contar algo. ¿Qué pasó? Me dice, cuando mi esposa ya la habían ingresado, yo estuve fuera, los médicos decían, la niña no se acomoda. Si en unos instantes no se acomoda, vamos a tener que intervenirla porque tu esposa está entrando en un cuadro riesgoso y la nena también. Y dice que en ese momento como que él iba a decir, bueno, listo, ya está, vamos a la cesárea. Pero en ese momento dice que él recuerda y dice, Señor, Elvis ya oró, Elvis ya declaró. Así que Señor, yo me paro en esa declaración y creo que tú lo puedes hacer. Y al rato sale el doctor y dice, la niña se acomodó. Y ya entra el trabajo de parto. Y ella dio a luz sin tener una cesárea. Parto sin dolor. Y después cuando ella sale y me cuenta y dice, no sé cómo la niña se acomodó, que ni lo sentí. Y de repente me dice, los médicos me dijeron, aquí. Ella ni siquiera había sentido el momento en que la niña había salido. Solamente se dio cuenta cuando se lo pusieron delante de ella. Queridos hermanos, para el que cree, todo es posible. Este hermano dijo, yo creí, Señor, en la oración de Elvis. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Y la noticia al instante cambió cuando el doctor salió y dijo, entra a parto. La niña se acomodó. Todo ok. Queridos hermanos, eso es Dios operando a través de la fe de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Esa fe va a operar en tu vida si tan solamente te atreves y le dices a los sentidos y a la razón, yo creo en un Dios de poder. Querido hermano, termino mi mensaje ya. Ahora sabemos que Dios no envía enfermedades, queridos hermanos. Él es vida y no puede contradecirse a su palabra. El alejarnos de Él nos puede llevar a que nuestro enemigo haga con nosotros lo que Él quiere. El pecado se convierte en una licencia para que el diablo tome autoridad de nuestro cuerpo. Un pequeño enojo se convierte en una raíz de amargura, que es una licencia para que la enfermedad tome lugar en mi vida. Los miedos me llevan a ser preso de cualquier opresión y convertirme en un cautivo. Dios nos vuelve a decir en esa cruz, Jesús suplió toda necesidad. Lo que necesites en esa cruz, Jesús ya lo hizo. ¿Qué necesitas para tu cuerpo el día de hoy? Pues hoy el Señor lo hará. Él tiene poder para hacerlo. Él no ha cambiado. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por el pecado de la humanidad. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, todo lo que hemos hablado, Dios lo hizo por amor. Él te sana, Él te libera, Él te restaura, Él te regenera. Él te da la provisión, no porque le caigas bien, sino porque Él te ama, pero con un amor incondicional. Y el amor de Dios, aquí voy a romper otra tradición, el amor de Dios no se basa en cómo está tu presente delante de Él. A veces pensamos que el amor de Dios es así. Yo soy Elvis, el amor de Dios viene así porque me porto bien. Me porté mal, el amor de Dios baja y ya me ama menos. Me porté bien y su amor vuelve a subir y me vuelve a amar más. Me porté mal, vuelve a bajar su amor y ya me ama menos. No. El amor de Dios para con Elvis y para con cada uno de nosotros y para con cada uno de los que nos están viendo es de esta manera horizontal.
Así tú le hayas fallado, Él te sigue amando. Así tú lo hayas abandonado, Él te sigue amando. Así tú lo hayas dejado, Él te sigue amando. Así tú hayas renegado con Él te sigue amando. Y lo único que Él espera a través de ese amor, de que tú puedas acercarte y volver a Él y puedas disfrutar de ese primer amor que Él puso en tu corazón el primer día que le dijiste, sí, Jesús. Yo quiero que te pongas de pie y que hagas esta oración conmigo. Que hagas esta oración conmigo. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y ahí donde estás, tú puedas orar conmigo. Padre Celestial, en esta noche yo te doy las gracias porque he entendido que las enfermedades no vienen de ti. Señor, perdóname si he pecado, si he hecho lo malo, y por esto consecuencia ha venido a mi vida. Señor, en esta noche yo renuncio a todo lo malo, a todo enojo, a toda falta de perdón, a todo mal hábito. Renuncio en el nombre de Jesús y declaro que Jesús es mi sanador por excelencia. En el nombre de Jesús, tomando tu palabra que dice que tú no cambias, que eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Señor, yo rechazo la enfermedad, rechazo la miseria, la escasez, rechazo las maldiciones, rechazo la incredulidad, rechazo todo lo que me ata, todo lo que no me deja avanzar. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús y me declaro libre por tu palabra. Libre, Señor, en el nombre de Jesús. Tu amor se derrama sobre mi vida. Y en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, ciertamente Jesús se llevó mi enfermedad, sufrió mis dolores. Él fue molido por mis pecados y el castigo de mi paz ha sido sobre Él, y por sus llagas yo he sido curado. En el nombre de Jesús me declaro sano, me declaro libre, me declaro salvo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, quiero que hable con Él. Quiero que te tomes un tiempo. Si tienes que confesarle algún pecado, lo puedas hacer. Que no te importe si tu hermano no escucha. Lo importante es que el diablo y el infierno mismo lo escuche y Dios puede escucharlo y su perdón pueda venir sobre tu vida. Date un tiempo mientras yo hago una oración por todos ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, esta enseñanza que has puesto en mi corazón hoy, Señor, ha sido enseñada, ha sido puesta, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, de manantial de bendiciones. También, Señor, para mis hermanos que nos ven a través del video, para todo aquel, Señor, que nos está viendo a través de las redes. En el nombre de Jesús, tu amor lo pueda alcanzar, lo pueda abrazar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo tomo la autoridad que me has dado como tu hijo. Y en el nombre de Jesús, diablo, te ordenamos. Agarra tus mentiras, tus engaños, tus enfermedades, tus opresiones. Agarra tus maldiciones y vete fuera de cada vida. Vete fuera de la iglesia. Suelta las familias ahora. Suelta los cuerpos ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo todo lo que no sea tuyo, todo lo que no pertenezca, Señor, a los cuerpos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se va ahora mismo. Rompo las ataduras, rompo las ligaduras, se rompen las cadenas y en el nombre de Jesús todo velo es quitado, Señor, y los ojos son abiertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo, Señor, oramos por cada familia, de cada persona aquí representada. Señor, ahí donde ellos están, tu presencia los pueda abrazar, tu presencia pueda caer sobre ellos, que tu Espíritu Santo se derrame sobre esas familias, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y juntos podamos levantar nuestros brazos al cielo en señal de dependencia a Dios, diciendo una vez más, Jesús lo ha hecho, una vez más Jesús ha salvado, una vez más Jesús ha liberado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enviamos tu palabra de sanidad. Tú sanas al enfermo, tú liberas al cautivo, en el nombre de nuestro Señor
Jesús, la salvación sea para cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión sobre cada uno de nuestros hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, tú que me estás mirando, yo te voy a pedir que pongas la mano donde tengas el problema, alguna dolencia, algo que tú no puedas hacer. Y en el nombre de Jesús, cuando nuevamente declare una palabra de sanidad, quiero que empieces a moverte, quiero que empieces a darle gracias al Señor y decirle: por esta palabra yo he sido sanada, he sido sanado. En el nombre de Jesús, Padre, ahí, Señor, donde están mis hermanos, por esa obediencia a tu palabra, están poniendo sus manos en la parte afectada de sus cuerpos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados, por tus llagas hemos sido sanados. En la cruz del Calvario supliste toda necesidad física de nuestros cuerpos. Y en el nombre de Jesús, Señor, así como tú perdonaste nuestras iniquidades, sanaste todas nuestras dolencias, yo declaro sanidad, Señor, sobre mis hermanos, en los cuerpos, dolor a los huesos, dolor a los músculos, a la espalda, a la columna, a las rodillas, a las piernas. En el nombre de Jesús, se va ahora mismo todo dolor, Señor, en la mandíbula, en la cabeza. En el nombre de Jesús, se va todo problema, Señor, en los pies, pie plano. En el nombre de Jesús, la curvatura es creada ahora. Toda migraña, Señor, todo problema en los ojos, ceguera, en el nombre de Jesús, se sana ahora mismo por el poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, una vez más por esa palabra. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo sobre cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios reciba algo de parte de Dios. Dale la gloria a Él. Puedes tomar tu asiento. Puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios.